Buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Este día jueves vamos a tratar de hacer hoy día un súper debate jurídico porque vamos a tratar de entender los últimos fallos de la Sala de lo Constitucional y algunos que también están pendientes, especialmente en materia electoral. Hay un tema fundamental que tiene que ver con el desacato o no del expresidente Mauricio Funes, tema que fue tratado incluso el día de hoy y que también el día de hoy hubo por parte del fiscal general de la República un señalamiento en términos de que sí se creó un grupo de fiscales para investigar si efectivamente hubo o no desacato. Parece, digamos, que lo que está en duda es si el desacato se cometió en Guatemala y no corresponde a la ley salvadoreña o si no es así. Otros temas importantes como los anteriores fallos de la sala que tienen que ver con la parte electoral, como es Tribunal Supremo Electoral, básicamente el fallo sobre el magistrado presidente Eugenio Chicas, también el fallo sobre reelección y otros dos que están pendientes como transfugismo y fondos de los partidos políticos. Presento inmediatamente a mis invitados. René Portillo Cuadra, abogado, catedrático universitario. Buenas noches, René, ex candidato a la vicepresidencia. Buenas noches, Nacho. Un saludo fraterno para ti, para todos los que hacen posible este programa y desde luego para dos buenos amigos, a Félix y al juez Arévalo Ortuño. Tú lo presentaste ya, el juez Arévalo Ortuño, juez sexto de instrucción. Buenas noches, Roberto. Muy buenas noches. Un saludo a todos los televidentes, al lujo de panelistas que me acompañan. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti y también está con nosotros Félix Ulloa, quien es abogado, presidente de IEGES, largo historial como un hombre preocupado por estos temas, incluso algunos de las resoluciones pendientes y otras anteriores fueron presentadas por el abogado Félix Ulloa. Buenas noches. Gracias, Nacho. Saludo a la audiencia y por supuesto dos distinguidos colegas, dignos representantes del foro salvadoreño. Bueno, hoy se dijeron cosas interesantes, quizás algunas más reafirmación, como el caso de hoy día, que el presidente Funes dijo que la sala no tiene atribución para impedir que él ejerza su derecho a ser un diputado del Parlamento Centroamericano. Dijo que la Corte Centroamericana de Justicia, al cual él consultó antes de juramentar, tiene más jurisdicción que la Sala de lo Constitucional en este tipo de resoluciones. Se refiere a una resolución que tenga que ver con un organismo internacional como el Parlacen. Y también dijo que el incumplimiento fue fuera del territorio nacional y que la medida cautelar en particular está dirigida al Tribunal Supremo Electoral y al Parlacen y no a su persona. Y finalmente señaló que los magistrados se han pasado llevando el derecho comunitario internacional. Por otro lado, el fiscal general de la República, que había dicho que no existían las medidas cautelares, por lo tanto no había nada que hacer, hoy acepta que hay algo que hacer y dijo que sí tiene, que va a investigar este caso y que para eso ha nombrado un equipo de fiscales, ¿ya? Por lo tanto, digamos, sí es posible que el presidente Funes sea encausado legalmente por lo que se considera desacato, o sea, no obedecer un fallo, una decisión, en este caso una medida cautelar, una decisión de la Sala Constitucional. Un montón de preguntas. Los dichos de Funes obviamente merecerían una respuesta parte de ustedes, como también la posición del fiscal. ¿Realmente esa medida cautelar que emite el fiscal es legal? Porque el fiscal de repente dio a entender que una medida cautelar no existía en la Constitución salvadoreña, que se lo está inventando esta sala. Pero por otro lado, si esa medida cautelar no iba contra el presidente Funes, sino que solamente iba contra el Tribunal Supremo Electoral y el Parlacen. ¿Quieres empezar tú, René? Bueno, sin lugar a dudas, Nacho, nuevamente buenas noches. Yo quisiera centrarme, Nacho, quizás en la segunda pregunta, sobre todo porque ya el foro salvadoreño ha debatido con suficiente profundidad si el tratado constitutivo del Parlacen está sobre nuestra Constitución o es al inverso. Yo creo que el pueblo salvadoreño tiene claro que la supremacía constitucional, que el vigilante de los preceptos constitucionales es la Sala de lo Constitucional. Creo que ahí no hay mucho análisis que se haga. Pero yo sí quisiera detenerme, Nacho, en esto que el señor fiscal general dijo hace 2 días, de que no existían medidas cautelares y que el delito fundamentalmente estaba centrado en el tema del no cumplimiento de la medida cautelar. Yo quiero, en primer lugar, sentar una posición sobre el tema de las medidas cautelares. Se ha confundido lo que son las medidas cautelares con lo que es la suspensión del acto reclamado. Las medidas cautelares
encuentran su fundamento en el derecho procesal común. Y cuando el artículo 9 de la Ley de Procedimientos Constitucionales le establece a la Sala que puede realizar cualquier diligencia en la tramitología de un recurso de inconstitucionalidad, la Sala abreva en el derecho procesal común. La figura de la suspensión del acto reclamado es una figura que encuentra su fundamento en la Ley de Procedimientos Constitucionales y que es únicamente relativa al proceso de amparo. Hay una precisión que hay que hacerla para entender el tema. La inadmisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad se encuentra regulada en la Ley de Procedimientos Constitucionales. No. La improponibilidad de una demanda de orden constitucional se encuentra la figura en la Ley de Procedimientos Constitucionales. No. Pero eso no significa que la Sala no pueda declarar inadmisible una demanda de inconstitucionalidad. Eso lo quería precisar porque conceptualmente son dos cosas distintas. El segundo punto, que creo que es el importante, es que frente a la vulneración, frente al desacato que hizo el expresidente de la medida cautelar, la Fiscalía solo tiene dos caminos. O requiere, es decir, acusa, o archiva las diligencias. Si archiva las diligencias, va a tener que explicar motivadamente en una decisión por qué las archiva. Si el resultado de ese archivo es porque se basa en una medida cautelar y la figura de la medida cautelar no se encuentra dentro de la Ley de Procedimientos Constitucionales para el juicio de constitucionalidad, entonces vamos a entrar a un estadio bien delgado entre lo que es la desobediencia de una sentencia y las facultades del fiscal general de la República. ¿Cuál es la facultad del fiscal general de la República? Adecuar los hechos o las omisiones al derecho, a un derecho que ya está preestablecido. Y aquí es precisamente donde yo quiero fijar la atención en este tema. ¿Cuál es el bien jurídico lesionado con el delito de de desobediencia de particulares regulado en el Código Penal? El bien jurídico tutelado es el principio de autoridad que merecen mantener toda la administración pública. En consecuencia, ¿quién es el ofendido de ese bien jurídico lesionado? La colectividad, el pueblo salvadoreño. Habida cuenta que ese delito es un delito que está clasificado dentro de los delitos contra la administración pública. Y aquí viene otra precisión importante. Fíjate que se han hecho varias aseveraciones, como por ejemplo que el delito fue cometido en Guatemala y no aquí. Mira, francamente pareciera ser que el que hace esa afirmación leyó los primeros 9 artículos del Código Penal, pero no leyó el siguiente. Porque fíjate que dentro del Código Penal se establece algo que se llama, y lo voy a decir textual, principio personal o de nacionalidad. Y dice lo siguiente, fíjate bien lo que dice. Este principio se aplica cuando la ley penal salvadoreña se activa, pero sobre todo este principio opera y se puede ejercer la acción penal, lo voy a decir textual, a los delitos cometidos por un salvadoreño en el extranjero. Perdóname, Nacho, pero eso no tiene ninguna duda. De tal manera que cuando alguien dice, es que se fue a juramentar allá, pues mira, quizás no leyó por completo el artículo, porque un salvadoreño, cuando comete un delito en el extranjero, y voy a subrayar lo siguiente, que dice este artículo, contra los bienes jurídicos de un salvadoreño. Quiere decir que el presupuesto no solamente es que se comete el delito, sino que ese delito tenga un bien jurídico lesionado en El Salvador y frente a los salvadoreños. Por lo tanto, creo que el señor fiscal habrá de hacer un análisis muy integral sobre este tema. Voy a seguir con Félix para terminar con el juez, porque cuando los jueces hablan, la última palabra. Yo Por no sé supuesto, si se podrá. Félix, ¿cuál es tu opinión respecto a este caso? Bueno, mira, respecto al caso yo quisiera diferenciar y separar dos hechos que definitivamente tienen una trascendencia importante para no solo la vida jurídica del país, sino la institucionalidad en su conjunto del país y de la región centroamericana. Primero, el caso Funes. Ojalá hubiera un caso Funes, así como hubo un caso Dreyfus en Francia. Es decir, que nos permitiera, a partir de un hecho particular, modificar, actualizar, generar formas de actuación jurídica.
Por ejemplo, ya René explicó en extenso lo que se tipifica como medida cautelar, que aunque no esté en la Ley de Procedimientos Constitucionales, la sala esta y las salas anteriores lo han establecido y con toda propiedad, y yo estoy de acuerdo, aunque no esté en la ley, igual que no está la impropiedad, pero lo hacen los tribunales. Yo siempre dije que esta medida cautelar fue innecesaria, porque cuando la sala ha dado estas medidas cautelares, recordemos el caso cuando suspendió aquel decreto de que los funcionarios podían hacer propaganda fuera de sus horas laborales, inmediatamente dio la medida cautelar, es porque hay un peligro inminente de lesionar un bien jurídico superior con la conducta ilícita. ¿No lo había? No lo había. ¿Por qué? Porque no había... Se iba a juramentar. Sí, pero ¿qué bien jurídico en particular se afectaba? Ya René lo explicó. En abstracto se lesionaba el principio de autoridad, la constitucionalidad y el pueblo salvadoreño en general. Pero una medida cautelar es cuando tú suspendes algo que va a lesionar inmediatamente. Se llama periculum in mora. Es decir, esa es la figura que justifica la medida cautelar. Aquí no había. Entonces, de hecho, esa medida cautelar no debió haberse dado. Lo dije yo desde que admitieron la demanda y la dieron. Ahora, ya hizo una sentencia, esa sentencia es firme y hay que cumplirla. Si el presidente no acató, ¿verdad? No la parte que le correspondía al Parlacen, porque la sala no tiene facultades para ordenarle al Parlacen o al Tribunal Supremo Electoral, pues ya será el fiscal, como dice René, el que va a definir si hay o no hay lugar para hacer el requerimiento. ¿Por dónde tiene que empezar a ser el fiscal? ¿Por dónde tiene que investigar? Estudiar. Por si la medida cautelar tenía efecto o no tenía efecto. No tenía efecto, si realmente causaba un daño o no lo causaba. Es decir, el fiscal hará su valoración y luego no solo él es el que lo va a determinar, él hace el requerimiento al juez y es el juez el que determina si hay lugar para que se inicie el proceso del supuesto delito, en este caso desobediencia civil, y viene el proceso en un tribunal y el tribunal puede absolver o condenar. Y suponete que condenara, la pena, y ahí pues el juez nos va a aclarar, es de tal nivel que yo creo que no va a haber ninguna posibilidad de ver al presidente Funes tras las rejas, que es como el objetivo y toda la parafernalia que se está montando en esto. Pero yo digo, dejemos el caso Funes porque es un caso particular que tiene trascendencia nacional, pero lo que más está afectando esta sentencia, y se lo he dicho a los magistrados con todo el cariño, el respeto y admiración que les tengo yo por sus fallos, de que en este caso el parámetro de control constitucional que utilizaron, el artículo 80, no se aplica. No era aplicable y la sentencia tiene tantas inconsistencias técnicas que si hay tiempo yo las puedo mencionar acá, porque van desde que hay una interpretación constitucional literal de la norma, que la sala se ha caracterizado por no ser interpretación exegética, se ha ido a la parte histórica, se ha ido a la parte teleológica de las normas, y aquí aplicaron el artículo 80 literalmente, y lo dice, no, los cargos de elección popular son presidente, diputados del Parlacen, de la Asamblea y alcalde, y cuando decretan que el artículo 2 del protocolo del Tratado Constitutivo es inconstitucional, dicen, no se puede ir automáticamente ni los presidentes o expresidentes o vicepresidentes o designados. Designados en el protocolo, en el Tratado Constitutivo era solamente para el caso de Honduras, porque en Honduras no existe la figura de vicepresidente. Entonces se puso designados para ellos, porque no es para los designados nuestros. ¿Cómo vas a declarar inconstitucional? Y el tratado dice que van los designados, los vicepresidentes y los presidentes cuando terminan su mandato automáticamente al Parlacén, y la sala dice no, porque tienen que ir a la elección como cualquiera de los otros 20, porque así dice el código, la Constitución, el artículo 80. Que me expliquen los magistrados si un designado a la presidencia en El Salvador va a elección popular. René, el juez aquí que diga, no va, los designados los designa el presidente. Entonces, ¿cómo vas a declarar inconstitucional una norma que además es de derecho comunitario, es supranacional, está planteada en un instrumento que regula otros estados, no solo El Salvador, y le vas a decir, entonces los designados de Honduras tienen que ir a elección? Pues no Félix, se puede. dime una sola cosa que yo no entiendo y seguramente muchos no pueden entender. ¿Cómo es eso que la sala emite una medida cautelar que hoy se puede interpretar como un fallo completo de la Sala de lo Constitucional?
y después el fiscal puede borrar eso e interpretarlo de diferente manera. ¿No hubo ya la interpretación jurídica del caso? No, O sea, que y no es la Sala Constitucional el principal instancia de interpretación de la legislación. Claro, pero es que lo que el fiscal va a interpretar no es si la medida cautelar era procedente o no. Lo que el fiscal va a interpretar, hoy que le notifican ya la sentencia definitiva, es si el no cumplimiento de la medida cautelar constituye delito, si se dan los supuestos del artículo del Código que regula la desobediencia civil. Eso es lo que él va a calificar. No va a evaluar la medida cautelar, sino el no haberla cumplido. Voy al corte y volvemos rápidamente ya con el juez Arévalo Ortuño. Ya volvemos. Aquí se han manifestado dos posiciones absolutamente diferentes. Yo no sé usted, juez, si va a escuchar la posición y va sobre eso. ¿Qué? Mi opinión es un poco limitada, pues la ley orgánica dice que no debo de opinar sobre las resoluciones de otros jueces. Entonces, por ejemplo, lo afirmado por Félix Ulloa, no puedo venir a decir si la medida cautelar era procedente o no era procedente. Hay una cuestión bien cierta, la dieron y tenía que cumplirla, y no la cumplió. Oía por ahí la opinión de que podía ser desacato. Creo que desacato no encaja, por más que... ¿Por qué? Porque el desacato es un desprecio o tratar de humillar a la autoridad, vilipendiar a la autoridad que lo ejerce. Sí, no vi la entrevista con el presidente Funes, pero entiendo que sí se expresó mal de la Corte. Pero esa ya es harina de otro costal, porque lo van a analizar el no acatar el fallo. Eso es desobediencia de particulares. Y la desobediencia de particulares, pero si la memoria no me falla, creo que la pena máxima es 3 años. Lo que significa que no es encarcelable. No es encarcelable. Yo comparto también, lo que sí comparto plenamente, que el fiscal debe de analizar si hay delito o no. No es así tan automático. Tiene que analizarse el contenido de la medida cautelar, qué daños causó al no obedecerla, y si bien causa impacto de que el fiscal puede contradecir a la Corte, que la Corte dice, mire, investigue, yo creo que hay un delito, y el fiscal diga que no, podría incluso causar más impacto que el fiscal diga, sí, yo creo que hay un delito y lo voy a procesar, y llega a un tribunal y el juez diga, no hay delito. Y entonces dirían, ¿y cómo un juez de primera instancia está llevándole la contra a la Sala de lo Constitucional? Pero es factible, es posible. La ley, nuestro Estado democrático, al menos en su marco teórico, lo permite. Digo en su marco teórico porque de repente podría romperse el marco real teórico, es difícil. Y el marco real, dado mis profesores de Derecho me enseñaron de que el abogado debe acercar lo más posible la esfera del deber ser al ser y no frustrarse si no se logra. Pero en el marco teórico, el juez podría llevarle la contra a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional. Ok, creo que ya está claro. Solo tenía una duda con respecto a Félix, y en relación a lo que decía el presidente, de que si hubiera delito, fue cometido fuera del país, ¿concuerdas con lo que dijo René? De que igual, exactamente está igual, claro. es salvadoreño. Solo un detalle técnico más en la sentencia, sí. Porque para mí, como te decía, el caso Funes es un caso aparte y se resolverá conforme el derecho común nuestro. Pero hay una colisión en este momento entre el derecho comunitario y el derecho nacional que ha creado un conflicto que no le estamos poniendo atención, que no estamos viendo la trascendencia que esto tiene en el proceso de integración. Y como dijo el presidente Funes, en este tema, que es un tema de integración centroamericana, tiene más jurisprudencia la Corte Centroamericana de Justicia. Más competencia, tiene competencia, sí. Es más, y yo lo he dicho. ¿Tiene más competencia que la Sala Constitucional? Es que no tiene más ni menos. La Corte tiene competencia amplia y total, dice el estatuto, Félix, a nivel regional. Rápidamente, para seguir este tema entre otros, tú eres una persona que muchos años ha estado, digamos, muy atento al tema electoral. Ahora, ¿te parece mejor, porque este fallo finalmente termina diciendo, que quien vaya de candidato en el país
no importa si sea la Asamblea Legislativa o el Parlacen, debe hacerlo por elección popular? Es que ese es el punto exacto. ¿Ese punto te gusta? Es que ese es como diría nuestro común amigo Alberto, es la almendra del problema. Ajá. Es decir, la concepción, por eso yo hablaba de la interpretación histórica del tratado constitutivo, de la interpretación teleológica. Ajá. ¿Por qué? Porque el hecho de tener asientos reservados donde van los exmandatarios ipso facto al terminar su mandato, para no ir a correr en una urna como cualquier ciudadano, ¿verdad?, le da una connotación a estos entes. El Consejo Constitucional francés admite al expresidente de pleno derecho, termina su mandato y va a formar parte del Consejo Constitucional francés. ¿Por qué? Porque hay una experiencia acumulada que se quiere capitalizar en los órganos. Entonces, si tú le decís, no, mire, en El Salvador, porque los otros estados están bien, nosotros, nuestra sala, con una visión muy provinciana y muy exegética de la norma constitucional, queriéndole aplicar como norma de control al tratado, dice, no, hoy todos tienen que ir a someterse a la voluntad popular. Y eso es provinciano, significa, entonces, digamos, no muy elaborado. No, una visión de lo que es la soberanía blindada, le llaman en Europa. Los franceses, los alemanes han chocado mucho con el derecho comunitario. Ya. Y aquí tenemos mucha influencia de la escuela alemana. No lo estás diciendo apreciativamente. No, al contrario, es ponernos como se pusieron en las provincias en la época de la gran construcción de la República Centroamericana del siglo XIX, que aquellos sectores conservadores que atacaron a Morazán, que hicieron todo un hostigamiento cuando la República Centroamericana quería avanzar, ¿verdad?, por los liberales. Bueno, ahí está, fusilaron a Morazán, fusilaron a Barrios. No, pero solo termino en esto. Y fíjate que va a ser así, Nacho, porque la sentencia se va a tener que cumplir. Ya lo dijeron los magistrados y de ahora en adelante no se aplica. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Los expresidentes, que ya no van a ir de pleno derecho, van a competir como cualquier ciudadano para ir a someterse y poder ir allá. Van a ser el número 21 y el número 22. ¿Eso es más democrático? Es que no es democrático, no. Es simplemente que te cambia las reglas del juego electoral, y ahí es donde yo creo que podemos encontrar una solución a este conflicto, a esta colisión de normas de derecho interno con derecho comunitario, y ahí la Corte Centroamericana va a tener que dar un fallo, y ese fallo, según el propio estatuto de la Corte, cuando se trata en materia de integración, es de obligatorio cumplimiento para los estados. Perdona, René, que te cambie el tema, porque seguramente querrás hacer algunas cosas de este, pero... Muy breve sobre el tema bien de breve, Félix. sí. Bien breve. El 25 de abril de este año, la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional el tratado de la llamada Alianza del Pacífico entre Colombia, Perú, México y Chile. ¿Por qué lo declaró inconstitucional? Por vicios en el trámite en el Congreso. Y le dice el Congreso de ese país al presidente, vuelva a pasar la ley. Okay. Yo no creo que esto sea provinciano. Segundo ejemplo, el año pasado, la Corte Constitucional de Guatemala afirmó en su sentencia que los instrumentos comunitarios están sujetos al principio de supremacía constitucional y por lo mismo son susceptibles de control constitucional. Tercer ejemplo, se acaba de declarar inconstitucional un tratado de libre comercio que había entre Ecuador y Holanda. Yo no creo que eso sea provinciano. Lo que creo es que las autoridades a quienes les compete tutelar la vigencia del derecho constitucional interno de los países están ejerciendo sus facultades constitucionales. Ahora, yo haría una pregunta en esto que es fundamental, despojándonos del aspecto político partidario. Que alguien me diga a dónde está la vulneración al tratado constitutivo del Parlacen con esta sentencia. Y te voy a decir de anticipado la respuesta. Es de trascendencia que Guatemala el año pasado declaró que Colom no puede ingresar al Parlacen. ¿Te afecta a ti? ¿Le afecta a la colectividad salvadoreña? No, por una sencilla razón. Porque el artículo 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados se refiere a las afectaciones entre Estado y Estado, y que los tratados deben de cumplirse de buena fe, bajo el principio pacta sunt servanda. Pero aquí lo que está haciendo la sala es ordenando la casa internamente, pero las facultades del tratado, del Parlacen y de la Corte Centroamericana y del SICA y del CIECA siguen funcionando perfectamente bien. Lo que pasa es que aquí es un problema de concepción político
Fíjate, una concepción político-constitucional. Cierro este comentario con lo siguiente. Fíjate que hay un libro que yo invitaría a nuestros amigos que le pudieran dar una ojeada, se llama Constitución y Derecho Internacional, escrita por un chileno que se llama Humberto Noguera Alcalá. Él es doctor en Derecho Constitucional de la Universidad de Lovaina en Bélgica y cierra la conclusión de su libro diciendo lo siguiente: la Constitución de cada Estado y no el derecho internacional determina la mayor o menor cercanía con las doctrinas dualistas o monistas, que son las que explican la relación entre el derecho interno y el derecho internacional. Voy a cerrar entonces con el juez, no puedo cambiar de tema todavía. Vamos a ver el próximo bloque. Tengo como 4 temas, no me alcanzaré a tocar todos los temas. Vamos a tener que elegir. Juez, de lo que se ha dicho, ¿hay una posición diferente de parte suya? No le pregunto si la sala se ha accedido o no, porque no puede decirlo, ya me lo dijo. Sí, no podría, pero definitivamente creo que sí la sala puede resolver sobre un tratado Pero Nacho, de derecho comunitario. Nadie ha dicho que la sala ni que la sentencia es inválida o es incorrecta. Aquí el principio de supremacía constitucional, sí. Yo soy defensor de esa. Sí. Es una escuela que viene del hay que leer al Federalista de Estados Unidos para ver cómo Jefferson sostenía la supremacía constitucional sobre el justicialismo francés de la época. No, lo que yo quiero... Yo lo he interpretado diferente. No, pero es que pareciera ser... por la palabra provinciano, eso es lo que causó. Exacto, como que causó escozores, pero no es la provincia de San Salvador, remontemos al siglo XIX atacando a todas las figuras liberales. Pero no, la pregunta para ahora a los colegas y al público que nos está viendo es, con este fallo de la sala, que dice, ¿verdad?, que los expresidentes, exvicepresidentes y designados a la presidencia no pueden ir porque tienen que ir a la votación popular. La pregunta es, ¿los designados a la presidencia de El Salvador son electos por el voto popular? O sea, ¿por qué la sala hace extensivo a los designados? Correcto. Porque no entendió o no conoció que era para los designados de Honduras. Entonces hay inconsistencia. Lo que pasa, Félix, que no sé si para aquí también, pero para mí me sonó, digamos, a veces uno dice, es una visión provinciana, o sea, limitada, no a nivel nacional, limitada. Exacto. Con todo el respeto, digamos, que viva en provincia. Claro. Correcto. Es limitada. O digamos, por eso dije de soberanía blindada, para usar un concepto europeo. Pero limitada. Por eso, porque está limitada al Estado todo nacional. Depende de cómo se interpreta lo limitado. Juez. No, definitivamente son dos posiciones jurídicas válidas totalmente. La soberanía blindada, no, yo voy a defender esta posición, este territorio, mi poder de poder decidir sobre mi territorio. Y el otro, no, mire, es que ya no puede limitarse a eso, tiene que tener una visión más globalizada. El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, por sí solos, su valor es mínimo. Tiene que pensar en la patria centroamericana y encaminarse para eso y tener su visión para eso. A mi criterio, ambas posiciones son válidas. Insisto en lo que decíamos en el camerino, el derecho es una ciencia inexacta. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Tengo varios temas pendientes. Vamos a tener que ver cuáles tomamos. Un par para el próximo bloque. Ya volvemos. Bueno, al final nos pusimos de acuerdo en el bloque y quedamos en 2 temas, porque no empezamos todo el resto de los otros temas. Vamos a hablar de transfugismo, que es un amparo que está puesto ante la Sala Constitucional y que ayer uno de los miembros de la Sala Constitucional señaló que seguramente en los próximos días ya hay un fallo sobre transfugismo. Básicamente, digamos, el amparo está solicitado para que no exista esta figura en la Asamblea Legislativa. Y el otro tema que hablaremos es sobre el lavado de dinero. Ayer se aprobó la nueva ley, la reforma de la ley del lavado de dinero y todavía, digamos, parece que Estados Unidos no está conforme porque no se incluyó a los ex autoridades del país y sus familiares. A ver, transfugismo. ¿Tú pusiste la demanda? No, fue el partido Arena. Arena en esta ocasión y Arena con anticipación. Tú pusiste voto cruzado. Voto cruzado, sí. Ya. Así que a lo mejor René, que ya se afilió al partido, ¿entiendes? René ya va de candidato. No, hace tiempo. Bueno, sí, para ser candidato a vicepresidente que se afilió. A ver, ¿por qué es necesario tener
a tu juicio, digamos, que la sala ampare en este caso y que hay un fallo de la sala que prohíba el transfugismo? Y tratemos de interpretar qué es el transfugismo, ¿eh? porque yo no estoy tan seguro que todos lo entendamos. Obviamente es diferente que un diputado se salga de un partido y diga yo no soy más parte de este partido, pero los otros que se salgan y constituyan un bloque legislativo. Esa es la diferencia, ¿no? Mira, no necesariamente, pero quisiera empezar argumentándote un poco cuáles fueron como las motivaciones del tema. Cuando no existía la figura de las candidaturas no partidarias, todos los diputados corrían sobre la base del voto hacia una bandera partidaria. Cuando se establece esta figura de las candidaturas no partidarias, existe una interpretación en la cual el votante que deposita su voto y su confianza en un diputado partidario lo hace sobre dos preceptos. Uno, sobre la confianza que le merece la bandera, el partido. Y dos, sobre la base de lo que le merece la confianza el diputado que corre, el candidato que corre por ese partido. Entonces, hay esa dualidad de fenómenos suele chocar con lo que dice el artículo 125 de la Constitución, que dice justamente, los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo, son inviolables y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan. Significa entonces que cuando ya está electo el diputado, él representa al pueblo entero. Entonces, aquí la sala tendrá que deslindar entre esos dos preceptos. La confianza que le deposita el votante al partido, cuando abajo de la bandera del partido hay una lista de fotografías de ese partido, versus el artículo 125. Esa parte está clara, te hago una pregunta. Ahora, ¿qué pasa con un diputado que siente que el partido ya no lo interpreta? ¿Se va obligado a cumplir todo el periodo bajo las normas de ese partido? Fíjate qué interesante tu pregunta. ¿O puede salirse, digamos, no, y declararse diputado independiente? Fíjate qué interesante tu pregunta, porque eso nos permite regresar a la definición que acabamos de hacer. Si él se retira, lo lógico es que él le ceda el puesto porque él fue electo sobre la base de una bandera política. Pero también diferente, sobre la base de él. Eso es precisamente lo que te acabo de decir, que la sala habrá de deslindar cuál de los dos hechos jurídicos pesan más, porque al final impartir justicia significa decidir sobre la base de lo litigado, y sobre la base de lo litigado están estas dos visiones. Ya. La confianza del elector versus el que el diputado representa al pueblo. Obviamente tú estás de acuerdo, digamos, con que el fallo que salga sea en contra del transfugismo. Mira, quiero aclarar el punto. Yo estoy de acuerdo con lo que la sala dictamine siempre y cuando ese dictamen o esa sentencia sea coherente, primero con los valores y principios que evoca la Constitución con respecto a la democracia representativa, y dos, que se respete la voluntad del elector, que creo que es lo más importante en una sentencia. Ok, Félix. Mira, el fenómeno de transfugismo no es sinónimo de los cambios de diputados ya cuando están electos y sobre todo a quien pertenece a la curul. El transfugismo es un fenómeno mucho más amplio y es un concepto que se aplica desde el siglo XIX en España con el canovismo, en la época de la Restauración, luego en la Segunda Guerra Mundial Churchill fue el tránsfuga más notorio, aunque siempre dijo nunca traicioné a quien antes no había traicionado sus principios, y es un fenómeno que se ha generado en la política, no necesariamente en los parlamentos. Cuando se den los parlamentos estos cambios, para mí debe haber una regulación previa. Fíjate que me tocó ir a ver con Chuck Costello del Centro Carter un caso a Panamá, que nos llamaron en consulta el Tribunal Electoral de Panamá, porque un diputado del PRD había cambiado y se había pasado al partido estaba Mireya Moscoso, al otro partido, y el PRD exigía la curul, porque decía que era del partido. Y este diputado se amparó ante la Corte Suprema porque dijo que él era el titular. Entonces el conflicto entre la Corte Suprema mediante un recurso de amparo y el Tribunal Electoral por la ley electoral, fuimos a dar una opinión pues como independiente, no teníamos nada que ver en el caso y le dimos la razón al Tribunal Electoral porque estaba regulado en la ley y tú no puedes evadir la supremacía de un órgano supremo electoral como es el tribunal allá y aquí, no tiene ningún
órgano encima del tribunal, por eso en Supremo, por una vía de una jurisdicción constitucional como es el amparo. Entonces, ¿qué sucede? Que en El Salvador no solo no está regulado, sino como leía René, en el artículo 125, el diputado queda representando al pueblo entero y no está vinculado por ningún mandato imperativo, o sea que queda libre para hacerlo. ¿Cuál es? Y eso dijo la sala cuando Cristiani presentó el primer recurso, la primera demanda, porque se fueron los diputados y formaron el partido Gana. Esta misma sala. Esta misma sala, porque fue ya en el 2009, 2010. ¿Qué dijo esa sala en esta de oportunidad? que no lo constituía. Hoy lo ha retomado para conocer este caso, porque el tema que se viene a dar no es un problema de transfugismo, en el sentido histórico de la palabra, y lo que tú decías, el derecho que tiene alguien de cambiar de opinión. Si este partido cambió y yo sigo con mis principios y el partido se fue por otro lado, yo me voy, o me quedo solo, me voy a otro partido. Es un derecho ciudadano. Pero ¿qué pasa? Que lo que se ha pedido es la inconstitucionalidad del reglamento de la Asamblea Legislativa que permite la creación de grupos parlamentarios y que entonces eso va a estimular que gente que se pueda ir buscando ciertos privilegios que tienen los grupos y salirse y dejar que el al partido Estado tiene solo, que financiarlo como grupo aparte. Entonces, la sala va a tener que ir al fondo del problema y definir, ¿verdad? Sobre todo, ya que tú mencionaste la demanda del voto cruzado, si llegara la sala a favorecerme en la sentencia, porque ya me parece sospechoso, tiene más de meses que la presenté y ni siquiera la han admitido. Claro, han tenido las demandas otras que resolver, que tal vez no son tan importantes como esta, que tiene que tener impacto en las elecciones del 2015, ya en 8 meses estamos en elecciones, y este caso tendría que resolverse, o lo van a dejar para el 2018, no sé, pero va a cambiar la forma de que se regule la relación entre representante y representado. La lealtad del representante va a ser con sus electores, porque es a los que representa, diferente a cómo ha sido que la lealtad es para la cúpula del partido, que lo colocaba en una posición ganadora, y si quería reelegirse tenía que guardar lealtad a la cúpula del partido. Ahora, al devolverle la soberanía al elector, al pueblo, ¿verdad? Y buscar lo que es el concepto que da el artículo 83 de la Constitución, que la soberanía reside en el pueblo y que los soberanos somos nosotros que la delegamos el día de la elección, entonces vamos a construir y fortalecer una democracia de ciudadanos y no una democracia o partidocracia como es lo que hemos tenido hasta ahora. Ok, juez, ¿cuál es su opinión respecto a esto? Yo me inclino, y esta me gusta porque como no hay sentencia, Usted puede opinar libremente, sí. Me inclino mucho por la libertad del diputado, que no tiene por qué responder al partido. Ahora bien, en toda la historia moderna de posibles transfugismos, hay casos muy diferentes. Y entonces, por ejemplo, yo recuerdo un diputado. Son una cosa, juez. ¿Sí? Y nosotros digamos que vamos a votar y que al final como sociedad decidimos que el partido A tenga la mayoría y al mes después el partido A no tiene la mayoría, no porque nosotros lo decidimos, sino que por una decisión interna uno dice, uno como sociedad puede estar pensando el día de mañana, ¿y para qué sirven las elecciones? Sí, sin embargo, si bien es una afectación al votante que ha votado especialmente por el partido, porque sí es una afectación, y la sala tiene que tomarlo en cuenta, pero por ejemplo con ciertos casos en el cual se ha ido de un partido a otro, yo no lo veo mal si continúa manteniendo su ideología, lo que ofreció él cuando fue de candidato. Pero, por ejemplo, yo recuerdo un caso de hace varios años de un diputado del CD que se denomina Partido de Izquierda y que se pasó a Arena. Es decir, ahí definitivamente dejó atrás todos los valores que ofreció. Okay. ¿Qué pasa si la sala falla? Estaba al revés. Si la sala falla señalando que el diputado, como usted dice, tiene la libertad, que es más importante la decisión personal del diputado que la del partido, por lo tanto se permite el transfugismo, pero no significa eso que el Estado lo va a premiar constituyéndolo en fracción, entregándole
dinero, poniéndole asesores y todas las cosas como si fuera, digamos, cierto, otro partido más. ¿Sería un fallo salomónico? En ese punto yo estoy de acuerdo. En ese punto yo estoy de acuerdo. Porque si no, hasta puede parecer un negocio. Claro. Nos vamos 5 constituimos una fracción. Y la fracción Claro. tiene 10 empleados por diputado, oficina. Por eso es que la demanda se ha puesto contra el reglamento interno, porque eso está en el reglamento interno de la Asamblea. Entonces, en ese punto estoy totalmente de acuerdo. Ok. No tienen por qué premiarlo. Tengo 3 minutos para que hablemos del caso, no se me vaya todavía, por favor. 3 minutos para que hablemos del caso de la ley de lavado de dinero, que al final se aprobó ayer. La primera discusión fue sobre si incluía o no a las empresas de economía mixta, porque Arena quería que también se incluyera la empresa de economía mixta, porque Alba Petróleo es una economía mixta. El FMLN flexibilizó, pero lo que no flexibilizó fue en que se metiera también en la ley de control de lavado de dinero a las ex autoridades de gobierno y sus familiares. ¿Qué les parece? Juez, Me parece una tontería. ¿por qué? Todos somos iguales ante la ley. Con esa afirmación categórica que está en la Constitución, no veo por qué a este sí, pero a este no. Aquel sí, pero aquel no. Eso no tiene sentido. Es inconstitucional venir a hacer una exclusión. Pero no nos pueden poner a todo un control, sino que hay gente obviamente, como dice, más expuesta a un lavado de dinero. Correcto. Pero definitivamente tampoco se trata de que el fiscal, porque aunque tuviera recursos, no le da y no los tiene para colmo, venga a investigar a los 6,5 millones salvadoreños, porque no lo tiene. Pero si hay una sospecha, algún indicio, alguna pista de que esta empresa está lavando dinero, que el expresidente fulano está lavando dinero, que la empresa tal está lavando dinero en el cual están 4 exministros de hace 10 años, ¿por qué no lo Igual van? puede hacerlo. Y claro, es decir, todos somos iguales ante la ley. Insisto, eso no significa que va el fiscal a investigar a los 6,5 millones de... Claro. Para empezar, tendría que investigarse él también, incluirse. Claro, pero no tiene por qué haber ninguna, no existe ningún motivo válido para venir a excluir de la posibilidad de investigar a una persona. René. Bueno, lo que se discutió realmente es la aplicación del artículo 52 de la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, que plantea lo que tú muy bien has dicho, que las personas que ya desempeñaron un cargo público y sus familiares fueran parte de estas personas a quienes se les aplicara la ley de lavado, porque estas personas van a tener un oficial de cumplimiento que va a verificar las transacciones superiores a $25,000 por mes. Pero yo quiero rescatar un punto importante, y esa es una gran deuda que deja las reformas de anoche. Lo digo con claridad, es una gran deuda que deja, porque resulta que aquel que ocupó un cargo público que pudo haber lavado dinero a través de su cargo y favorecido a terceros, no está dentro de la ley. Es absurdo. Pero yo quiero rescatar algo positivo de las reformas, y es que el FMLN quería ir más allá. Un diputado del FMLN y el secretario general de este partido propusieron hace 15 días que la unidad financiera, la unidad de investigación financiera de la Fiscalía se formara como un ente autónomo que perteneciera al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, sustituyendo el rol de investigación de la Fiscalía. Eso era totalmente inconstitucional y peligroso, porque entonces iban a erigir 2 entidades de investigación del delito, una de carácter técnica y otra con carácter político. Hubiera sido peligrosísimo. Pero el otro punto importante es que más allá del tema de la ley, y como muy bien lo dice el juez, el que no estén estas personas no crean que no los van a perseguir. Por supuesto que los van a perseguir. Aquí el talón de Aquiles es cuál es la ayuda financiera, técnica, en recursos humanos, en logística, en informática, que le van a dar a la Fiscalía para que cumpla con esta ley. ¿Sabes por qué? Porque si hay una ley que no está precedida de una política pública y de un financiamiento adecuado, la ley no sirve. Así es. Estimado Félix. Bueno, mira, ya casi todo está dicho. Yo solo una observación de técnica legislativa. Porque si tú ves, hay un listado, creo, de 21 entidades que están sujetas a este mecanismo de control. Cuando uno hace un listado, normativamente, o es taxativo, y quiere decir que solo esos son, o lo regula de manera general, porque como decía el juez, la norma general incluye
lo que podés hacer es mencionar a vía de excepción a quienes no se les aplica. Pero cuando tú empiezas a decir, se va a aplicar a B, C y empiezan al 21 y al 22 y los otros, entonces como técnica legislativa a mí me quedó un mal sabor de que se hiciera un listado, porque recordemos que esos listados vienen de la ley de lavado, que es de la época de los 90, de cuando Calderón Sol creo que fue que se dio esta ley. Lo que se está haciendo es una actualización. Y por otro lado, como decía René, si la Fiscalía, la unidad que va a estar encargada del control, no tiene todos los recursos, imagínate que operaciones de $10,000, de $25,000 tienen que estarse reportando cotidianamente por las instituciones financieras. Imagínate el volumen de trabajo que le va a llegar a esta unidad. Estamos en capacidad de procesar eso, de tener la capacidad de identificar una operación sospechosa. Creo que el esfuerzo es válido, pero habría que haber buscado no solo legislativamente la mejor técnica de que el campo de aplicación agarre aquellos objetos o los sujetos propios de la sospecha de un lavado de dinero, sino dotar al órgano que va a estar encargado de los recursos necesarios. Vamos al corte, quedaron tantos temas interesantes, pero es que obviamente tan interesante mi invitado esta noche. Ya volvemos. Buenas noches, Francisco Bonilla. Muy buenas noches, mucha participación esta noche a través de las redes sociales. Abilio Orellana dice, cuando uno vota por rostro, la diputación es de la persona, no del partido. En vez debería de obligarse a los diputados a dar rendición de cuentas sobre su actuación en la asamblea, plantea el señor Orellana. Armando Díaz dice, el transfugismo es un delito cuando hay diputados de derecha que se mueven hacia la izquierda. Sin embargo, cuando el tránsito era la inversa, era algo plausible, algo así como un diputado iluminado. ¿Hay doble moral en eso?, pregunta Armando Díaz. Carlos Marroquín dice, en este país las leyes se hacen para no cumplirse. Ejemplo que se les da a las nuevas generaciones, desacato igual castigo, plantea Carlos Marroquín. Carlos Díaz Clavel dice, siempre lo he dicho, el Parlacen se creó años después que la Constitución. La sala se extralimitó, plantea Carlos Díaz. La diputada del Partido de Arena, Carolina Ramírez, dice, ¿qué pasaría si a futuro, por cualquier circunstancia, es un designado el que finalice el periodo de gobierno? Va al Parlacen, plantea sobre la aseveración del abogado Félix Ulloa. Soraya Alemán dice, ¿por qué entonces dejaron que Calderón Sol y Ana Vilma de Escobar estuvieran en el Parlacen? Esto va dedicado a Funes, plantea. Dice el Milcar, ¿qué posibilidades habría que el Estado decretara no dar dinero por los votos en la elección anterior? Ellos son empresas privadas. Eric Ulises Granado dice, qué orgullo para Chinameca, 2 analistas de alto nivel. Felicidades por su programa, don Nacho, dice, me imagino en referencia al doctor Portillo Cuadra y al licenciado Félix Ulloa. El señor Eduardo Vázquez Becker dice, la sala no sentencia por delitos, no es penal, sentencia por constitucionalidades. José Azul Celaya dice, perdonen señores, lo que no entiendo, ¿en base a qué delito la sala ha fallado en el caso Funes? ¿Son intereses políticos nomás? Pregunta. Roberto Marroquín dice, el curul es del diputado electo, no del partido. La Constitución ampara a los tránsfugas. El señor Juan Carlos Ura dice, si fallan contra el transfugismo, lo común sería ver a diputados de una misma bandera votando diferente. Algo bueno, digo yo, plantea Juan Carlos Ura. Vamos al estudio para las respuestas. Ok, ¿por dónde quieren empezar? Los chinamecos son ellos dos, Félix y René. Mi maestro. ¿Sí? Sí. Ya el alumno superó al maestro. Son de Chinameca, ¿no? Por supuesto, y del mismo barrio, fíjate. Ah, sí. Claro. Un saludo Y a Chinameca. casi de la misma familia. Sí. Y casi se vino cuando tenía 20 años, porque este 17. hombre a Lieges, porque una tía de él en Canadá me dijo, mira, mi sobrino, fíjate el acto heroico de este muchacho a esa edad, en la época que dura de la represión. La guardia de Chinameca había capturado a una persona y este muchacho, estudiante de Derecho, va y se enfrenta y le dice, se están violando los derechos a esta persona. Claro, la tía se preocupa y me dice, mira, este cipote lo van a matar a él. Escondémelo en San Salvador. Sí, lo trajimos para San Salvador. Saludo a Chinameca. Desde luego. Bueno, mira, yo sí quisiera referirme un poco a algunos de los aspectos que han mencionado. Hay una expresión en derecho político que se llama fraude del elector. El fraude del elector se da cuando la plataforma de un partido político no es ejecutada a través de sus funcionarios. Don Sarbelio, le mando un saludo fraterno desde el canal, decirle que lamento mucho
que se le haya engañado a usted como a miles de salvadoreños prometiéndole una pensión que no se le cumplió y que se le dejó de dar. Eso se llama en derecho político fraude del elector. Aquellos por los que usted confió de buena fe, le fallaron. Eso va más allá del transfugismo y se convierte en un engaño electoral que no se vale ni aún estando en una campaña político-electoral. Félix, había una pregunta directamente para ti y era de la diputada Carolina Ramírez en relación a qué pasa, como tú decías, no pueden estar incluidos los designados, Claro. no son ellos de elección popular, pero la diputada te dice, ¿y qué pasa si un día el gobierno queda, por muerte del presidente, el vicepresidente, queda o incapacidad, queda en manos de un designado? Mira, exactamente lo que está diciendo la diputada Claudia es lo que me da la razón para decir que la sala se equivocó en esta sentencia, porque exactamente lo que ella está diciendo, una persona que no va a elección popular como es un designado, si por una razón de fallecimiento del presidente él termina el mandato y adquiere esa calidad de ex jefe de Estado, pasaría a formar parte del Parlacén según el tratado en cualquiera de los países, excepto ahora en El Salvador, porque la sentencia está ya vigente y crea Estado, ¿verdad? Crea Estado y ya no se podría. ¿Por qué ahora yo estoy pensando ya no en el problema que ha creado la sala, sino cómo lo vamos a resolver? Porque ya este problema, es decir, a menos que venga otra sala y diga, bueno, cambiamos el criterio y ahora sí pueden pasar y es otra historia. Pero en este caso, los designados en El Salvador que no son de elección popular, imagínate lo que está diciendo la sala, porque los incluye en que tienen que ir, aunque no los mencione el artículo 80, tienen que ir a una elección popular. Por lo tanto, yo creo pues que hay una extralimitación en la interpretación del artículo 80 como control constitucional para el artículo 2 del Parlacén. ¿Y quién lo va a resolver en este momento? Para ese supuesto designado que habla la licenciada Claudia Ramírez o para el actual expresidente Mauricio Funes. Lo va a resolver la Corte Centroamericana de Justicia. Es decir, la sala ya dijo, en El Salvador no son diputados y no representan al Estado salvadoreño. Vamos a esperar a ver qué dice la Corte Centroamericana de Justicia, que es la que tiene la última y la única palabra en materia jurídica, y su sentencia en causa de Estado, así dice el convenio del estatuto de la Corte Centroamericana en materia de la integración. Y el Parlamento Centroamericano es parte de los órganos fundamentales de la integración, por lo tanto, un conflicto, la competencia es la de la... Si la Corte dice, el expresidente Mauricio Funes sigue siendo diputado del Parlacén, porque nosotros, interpretando como no tenemos sé si el derecho... la sala no puede hacer nada. Pero la Corte Centroamericana adelantó juicio al decirle al presidente Funes que fuera fuera, a no adelantó juicio, emitió una opinión consultiva que es vinculante. ¿Puede ser? Pues, Sí. no, por supuesto. Y es vinculante también. No, es más, si esta sala, ¿verdad?, no hubiera estado prejuiciada con razón con la Corte, que la Corte quiso intervenir incorrectamente con el 743, y yo fui con otro abogado salvadoreño a la Corte a Hoy decirle, al revés, señores, ustedes no tienen ninguna competencia, no tienen que meterse en El Salvador, porque era un problema nuestro. Hoy les dice al contrario. Hoy es al revés, hoy ustedes tienen que resolver este entuerto y este problema que tenemos. Entonces, lo que ellos digan va a ser la última palabra. Y si un designado salvadoreño, ahora pues que puede haber la posibilidad de que quedara al final de este mandato, y la Corte dice que él va a pasar automáticamente como diputado al Parlacén y es sentencia de la Corte, lo va a hacer. Igual que si dice que el expresidente Funes continuará como alto fue acreditado hasta que pudiéramos entrar en una confrontación entre la sala y No, ya no, la sala ya dijo, y la sala no va a venir a rebatir un fallo de la Corte Centroamericana, no, para nada. ¿Crees tú que no? No, porque como ya dijo, es de competencia limitada al territorio, y Mauricio Funes no será. Bueno, pero lo que la sala ha dicho, él puede ser diputado en Guatemala, pero no va a en Guatemala, en Panamá y en toda Centroamérica. Pero no va a representar a El Salvador. ¿Ves el conflicto que se genera en el golpe a la integración? Pero mira, Nacho, por eso es que yo quiero... No dice eso la sentencia. Mira, yo tengo aquí el fallo no, de la lo sentencia. que ellos han dicho. Correcto. A eso lo que en llegar. particular han dicho los magistrados. Lo que el fallo le prohíbe al expresidente es, primero, que forme parte.
Segundo, que no puede devengar ningún tipo de salario o emolumento. Y tercero, que no puede gozar de ningún privilegio. Pero yo quiero referirme a algo que decía Félix hace un momento. Es que yo creo que es al contrario, Félix. Los designados a la presidencia, el vicepresidente y el presidente, no pueden formar parte del Parlacen porque no son electos popularmente, como lo dice el artículo 80, inciso primero. Ahí es al contrario la interpretación. ¿Quiénes no pueden formar parte del Parlacen? Quienes no han sido electos popularmente. ¿Y quiénes son? Pues son ustedes tres categorías de personas que no fueron a una elección popular y que el pueblo no les confió ese mandato. Sí, pero la norma de control, el parámetro que han usado es el artículo 80 y no menciona a los designados. No, precisamente por eso. No los menciona. Porque como no los menciona, no pueden ser parte del Parlacen. No, Yo, pero señores, la sentencia sí los menciona. Sí les prometo que los voy a invitar. Los voy a invitar el día que esto entre, se ponga más caliente. No me corten todavía. Juez, delito o no delito. La gente sigue preguntándose, pero aquí qué delito puede haber en relación al caso Funes. Desobediencia de particulares. Correcto. Y en ese caso, sí hay un delito. Puede constituirse un delito. No quiero expresarme Ajá. porque si hay un requerimiento fiscal, puede llegar a mi tribunal y estaría dando un adelanto de criterio. Bueno, interesante, sí que es tribunal para que nos cuente. Quiero aprovechar una pregunta para el juez. A ver, dese. Porque yo he entendido que se adelanta criterio, dice, por escrito. ¿Se puede tomar una opinión de un programa de televisión como adelantar criterio? Sí, definitivamente Porque sí. pensé que solo se hacía por escrito. Se puede hacer, más aún desde que entró el código en vigencia de que es un juicio oral. Ok. La oralidad. La oralidad. Bueno, como prevemos un conflicto aquí que va a durar un buen tiempo entre quién tiene la razón, si la Sala Constitucional o el Parlacen o la Corte Suprema de Justicia. Las dos tienen la razón. No, es que el conflicto no lo va a generar la ley ni la Constitución, lo van a generar quienes lo interpretamos, porque la Constitución es clara. Conflicto va a haber igual. Gracias por estar, gracias René por estar esta noche, gracias juez, gracias. Gracias Félix, ha sido muy interesante y los veo mañana siempre a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Pasen, buenas noches.